sobre el tema de la unidad, de la unión, de la comunión. Y podemos partir de un texto del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21, que dice así: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Esto lo encontramos nosotros en el Evangelio de San Juan, como les decía, versículos 20 y 21 del capítulo 17. San Juan, en los capítulos del 13 al 17, narra la última cena. Y dentro de la última cena da un espacio bastante grande al mensaje último del Señor, al sermón de la cena. Y del sermón de la cena, el corazón, por decirlo así, viene a ser el tema de la unidad, el tema de la unión, el tema de la comunión. Palabras que con sus matices vienen a decir lo mismo. Lo mismo. El tema de la unidad, de la unión, de la comunión, que viene a concretarse y es algo que desarrolla Jesús en el discurso de la última cena, el mandamiento máximo. Hay muchos mandamientos, pero hay un mandamiento que él llama el mandamiento máximo, mi mandamiento, el primer mandamiento, que es el mandamiento del amor, del amor. Y esto se entiende en referencia al Dios que Cristo viene a revelar y a revelarnos, a Dios. Que Dios no es, como tantas veces podemos imaginar, como un ser solitario, perdido en el espacio, en la contemplación de sí mismo, sino que Dios, como dice Juan, y lo desarrolla mucho en la primera carta, Dios es amor, es omnipotencia, es belleza, es grandeza, es verdad, pero aquella definición de Dios en la cual San Juan insiste mucho, esa es la definición como amor. Y el amor dice interrelación personal, el amor dice como una familia, el amor dice una pluralidad, digamos, pero naturalmente entendiendo que esa pluralidad y esa familia, etcétera, no constituye, como en una interpretación politeísta, muchos dioses, sino un solo Dios, y ahí está el misterio cristiano por excelencia, que no es un misterio para las matemáticas, sino un misterio para la fe, y porque no es un problema de tipo aritmético, sino que es un problema de tipo amoroso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu. Y así se entiende como el plan de Dios va todo en el sentido de la unidad, de la unión, de la comunión, palabras sinónimas. Porque Dios es amor, hizo al ser humano a su imagen y semejanza. No lo hizo como una especie de colección de átomos individuales, sino que nos creó a nosotros para vivir en comunión, tejer comunión. Y por eso en el plan de Dios la humanidad es un tejido ha de ser un tejido de comunión, un tejido de unión. Y de ahí entonces toda una serie de derivaciones, la preocupación por los demás, el interés por los demás, el interés por construir una sociedad, digamos, fraterna, unida, solidaria. No es un hombre aislado en el espacio ni en la historia, sino un ser llamado a tejer unidad, a tejer comunión. Ahora, una cosa importante cuando se piensa en esto de la unidad, es que no es una colección de individuos, sino que es un tejido de servicio, un tejido de entendimiento, un tejido de mutua colaboración, un tejido de solidaridad, un tejido de amor y una
una unidad entendida así, una comunión, exige una cosa muy importante, es la personalización de quienes componen la comunión. Porque hay muchos proyectos de tipo político y de tipo ideológico que conciben la colectividad o conciben, qué sé yo, la sociedad como una especie de masa. Comunidad no es masa. La unidad de que habla el Señor aquí es una comunión, un encuentro de personas, un compartir de personas. Una masa es una masa. Una comunidad es y ha de ser un encuentro de personas, cada uno con su rostro, cada uno con sus ojos, con su voluntad, con su libertad, con su responsabilidad. Y esto es un reflejo de lo que es Dios. Y por eso y hay una frase que utiliza, por cierto, el Concilio Vaticano II, al hablar de la Iglesia, dice que Dios no ha querido salvarnos ni santificarnos a nosotros como individuos aislados, sino en comunión. El plan de Dios no es una salvación de muchos individuos, es una salvación de una muchedumbre, como la presenta el Apocalipsis, de una unión, un encuentro de personas. ¿Por qué Dios es encuentro interpersonal? Entonces, todas las derivaciones que de ahí se tienen para en nuestro relacionamiento social, en nuestra convivencia, insistir mucho en este aspecto. Lo que constituye el cemento de una verdadera convivencia no son intereses confluentes, sino que es el establecimiento de puentes para un encuentro, para un compartir interpersonal. Y en este sentido, si el plan de Dios va en la línea de la unidad del encuentro, el pecado, es decir, el alejamiento de Dios, va en el sentido de la dispersión, de la ruptura. Y la ejemplificación de esto la tenemos en el Génesis, en el primer libro de la Escritura, en el capítulo 3, cuando habla del pecado del ser humano. El pecado es un desencuentro. El pecado puede definirse como desencuentro con Dios y desencuentro con el prójimo. El Génesis en ese sentido es una relación patente de este drama, de esta tragedia humana. Cuando uno lee eso, el ser humano desobedece, es decir, se aleja de lo que Dios quiere, del precepto que Dios ha trazado. Comerás de todo y tiene todo a disposición excepto esto. Bueno, el ser humano, pues, Adán concretamente, entonces rompe esa comunión con Dios y quiere hacer su propio camino lejos de Dios. Y viene una secuencia de desencuentros Adán y Eva. Es curioso y hasta en sentido humorístico lo que cuenta el libro del Génesis. Viene el relato, ¿bien? El hombre le echa la culpa a la mujer. El hombre le echa la culpa a la mujer. La mujer le echa la culpa a otro, le echa la culpa a la serpiente. Y uno va echándole la culpa al otro, sin asumir la propia responsabilidad. De tal manera que el plan de Dios va en el sentido del encuentro, del compartir, y eso lo hemos de traducir nosotros en nuestra vida de relación, comenzando por el relacionamiento familiar, el relacionamiento vecinal, el relacionamiento a nivel de pueblo, de nación y también mundial, digamos, el proceso. Por ejemplo, pensemos nosotros en la globalización. Es un hecho histórico, un factum, digamos así, pero dentro del plan de Dios no es una casualidad. La globalización entendida como encuentro universal, la globalización entendida no como simplemente una globalización o englobamiento de mercados o cosas por el estilo, sino el tejerse una humanidad que ha sido creada como tal
Y cuando uno lee el libro del Apocalipsis, ve también lo de la unidad en los dos últimos capítulos, por ejemplo, los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis, con los cuales termina el libro del Apocalipsis. Lo presenta como una gran ciudad, como una gran muchedumbre en una gran ciudad, la Jerusalén celestial. Entonces, desde un punto de vista cristiano y desde un punto de vista humano, lo positivo va en el sentido de la unidad. Unidad que no es uniformidad. Eso es muy importante. Y nosotros tenemos la inspiración del misterio de la Trinidad. Son tres personas, pero no igualitas. El que diga que el Hijo es igual al Padre o el Padre es igual al Espíritu Santo no está en la línea, digamos, ortodoxa de la fe. Cada persona es cada persona. Cada persona es cada persona. Esto no lo entienden ciertas ideologías de tipo masificante, colectivista, que quieren ver masas y no quieren ver encuentros interpersonales, que por naturaleza son encuentros, digamos, de inteligencia, de voluntades, de libertad y encuentros críticos. De tal manera que hay una cosa que claro, no se pueden confundir, qué sé yo, los planos ni nada, pero es interesante ver, y yo muchas veces reflexiono sobre esto, que el mensaje último del Libertador, ustedes lo tienen presente, es un mensaje de unión, que cesen, hay que ubicarse, digamos, en esa circunstancia histórica, que cesen los partidos y se consolide la unión. Bajaré tranquilo al sepulcro. La unión de estos pueblos que los veía él fraccionados, los veía en un encrespamiento, digamos, de desencuentro, etcétera, que es lo que él desea, una república unida, una república solidaria. Es una comparación que a mí me gusta, pues, manejar así en algunas exposiciones. El mensaje último del Libertador es un mensaje de unión no en la masificación ni unión en la opresión o bajo la opresión, sino unión en la libertad. El mandamiento máximo que el Señor Jesús subraya, por tanto, en el Sermón de la Cena, capítulos 13 al 17 del Evangelio de San Juan, es el mandamiento del amor. San Pablo dice en la carta a los romanos, el que ama ha cumplido la ley. El que ama ha cumplido la ley. Y cuando al Señor le preguntan en el Evangelio cuál es el mandamiento máximo, pues responde el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo y al prójimo como a ti mismo. Ahora, una cosa importante de tener presente aquí es que el amor no es simplemente no hacer mal a los demás. No hacer mal a los demás. Hay muchos mandamientos que se ponen, digamos, desde el punto de vista negativo, la otra cara. Mandamientos prohibitivos, no robar, no mentir, no esto. Pero hay que darles la vuelta y ponerlo como mandamientos positivos. El mandamiento del Señor no es simplemente no hacer mal. Hay gente que dice, bueno, yo no le he hecho mal a nadie. Pues eso es grave. El problema es qué bien has hecho, qué cosa en el sentido de la fraternidad, del servicio, de la unión, de la comprensión, del perdón, de la proactividad. La voluntad de Dios va en el sentido propositivo, no en el sentido, digamos, negativo. Y lo que Dios quiere es una unión con Él que se extienda y comprenda, digamos, una comunión la más vasta posible. Y esto, cuando uno lo ubica en la circunstancia concreta, ve uno de dónde vienen tantos males. ¿De dónde vienen tantos males? El plan de Dios va en el sentido de la unión, de la propositiva, digamos. Y el pecado, el mal, va en el sentido de la desunión. Por eso los pecados capitales, que es de la soberbia, de la avaricia, de la envidia, todo va en el sentido de la dispersión, de la contraposición, del enfrentamiento. Dios quiere que nosotros busquemos la unidad en la verdad. La verdadera unidad es en la verdad y en la bondad, que van unidos lo uno, lo verdadero y lo bueno.